Ok, man. ¡Eh! Joder, otra vez. Otro viernes, pana. Joder, sí, mae, qué cansado, Dios mío, No. el viernes de hoy. El viernes Mm, de hoy no ha sido mi día. Muy no, plegamente, realmente no, pero definitivamente. bueno, para algo está el podcast. Viva, vivan los baños. Bien, bañados, aunque el tema de hoy no sé yo, más así. Mm, bueno, ¿No me quiere explicar primero que usted todo, lo de hoy? mae, Antes que nada. segunda edición, Bueno, sí. ya o sea, primer invitado de la segunda edición. Es como muy bueno. Pero, Hostia, mae, es antes de presentar verdad. el tema y el invitado, mae, ¿cómo nos pueden seguir en redes? Mae, los bañazos, ¿no? En Ah, ok, Instagram muy y bien. en Spotify, supongo. Mae, Ajá. sí, los bañazos Y en hay, en mae, Spotify. Instagram, Spotify, Es YouTube que, y, bro, y, esto y no estaba en iVoox. el guión que usted me dio hoy, mae. Mae, ¿en qué estamos? Bueno, Bueno, a ver, pana, ya que yo dije las redes, explique usted lo del capítulo de hoy y el invitado, porfa. listo. Bueno, hoy, mae, como lo verán en el anuncio, hoy, hoy vamos a hablar de política, mae. Mae, Ujú. y qué mejor invitado que Redoble. Buru, buru, Trrr. buru, 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 buru. Daniel Sandí. Daniel, Buenas tardes. buenas, y mae, Eh, tampoco hay que entrar tan formal. No hay que Guten tomarse tan Tag. en serio la política. pues, Guten Tag. Buenas, mae, ¿cómo Guten Tag, wie andamos? ¿Qué tal el geht's? día? Muy bien. Sehr gut, De repente Sehr esta gut. hora se hizo en Muy bien. sehr alemán. gut. Yo soy el único nica que no entiende. Mae, bueno, hoy toca Y, política, tema muy Tocó ponerse serio controversial. hoy, mae. Hoy es Mae, el día sí, de hoy estamos arremangarse la camisa. eh, bueno, mae, estamos con Café Política en Mae, el 7. seriedad, no. No, cuidado, les meten Disculpe, copyright. Don Sandy. mae, Mae, derechos de nombre. Mm, Derechos de nombre. pero derecho. no, Pues, hoy es Café Los Bañazos, mae. Sí, Un mae, gusto. el de hoy, mae, es como para ponerse serio en estas tardecitas lluviosas y tomarse un buen Mae, Nesquik. no, pero este mae tiene experiencia porque fue presidente del Tribunal Electoral Estudiantil. Vea, ¿De fue qué va a presidente decir? del De Tribunal Costa Electoral Rica. Estudiantil, De mae, como es compañero del presidente de nuestra clase que ya vino. Fue el primer invitado, de hecho, de historias la temporada paranormales. pasada. Estuvo muy psycho esa Sí, edición. De güey. sí, pero bueno, cuéntenos, Sandy, de por qué su interés en la política, o mejor dicho, también para usted, ¿qué es la política? Ujú. a ver, bueno, eh, política. ¿Qué no es? La Dice. política, ¿qué no es la política? La política rige todas nuestras vidas el día de hoy, mejor al día de hoy, digamos. Eh, Por si no lo sabían, política viene de un término de Grecia, políticos o política, tildado con K también, que significa o designa aquello que es público. Y pues para mí la política, más que participar, a mí lo que me gusta es regir, que todo salga bien. Por algo llevo 3 años en ese cargo, no de presidente, pero llevo 3 años en el Tribunal Electoral. ¿A usted le cuadra así Eh, como el Uta, perfeccionismo? O varas así, como mae, que sí, todo esté mm, ordenado y que todo tenga una buena como distribución. sí. Más que perfeccionado, me gusta que esté bien, que se vea bien, que tampoco todo es perfecto porque los humanos Sí, somos sí, imperfectos. sí, sí, a ver, Campos, ¿usted en qué está? A ver, usted no Mae, vino, listo, no, no, no promete. ¿En mae, qué estamos? A ver, ¿en ¿yo qué qué estamos? hice, loco? ¿Qué sucede? Bueno, Mae, pero es que al final sí, nuestra imperfección nos termina siendo perfectos a nuestra manera. mae, sí, pero digamos, bueno, muy interesante. Eso yo no lo sabía, lo de ese tipo de política, pero claramente la política ha avanzado a la política moderna que conocemos, varias formas de, de gobierno, de administración, pues, colectiva. Y bueno, más que todo, digamos, a grandes rasgos, para usted, ¿cuál es el sistema no perfecto, como ya dijimos, pero como el más acertado?
Sistema más acertado yo creo que sería el sistema donde hay un equilibrio entre el pueblo, el gobierno Ok, y, como, y la asamblea en sí. ajá, como una democracia, pero como Democracia más democrática. cooperativa, sí, ¿Cómo? exacto. Sí, Como, porque sí, al día ajá, de hoy nosotros estamos acostumbrados a este tipo de política donde tristemente, bueno, eh, se llega, unos dicen unas cosas, otros dicen otras y al final ninguno de los dos hacen. ¿Qué? Eh, Eso- muy cierto. muy pero cierto. yo siento que el político verdadero no debería de hacer acciones, no debería dar discursos alentadores, simplemente debe de Como saber administrar todo bien, por ahí. administrar y debe aprovechar los pocos recursos que debe tener, porque, bueno, ahora más que todo la política también se rige por, por economía, por cantidades Ujú, económicas de los partidos, partidos políticos, y eso, y no, no se debería regir tanto por eso, simplemente correcto. deberían ser personas que ayuden al país como deberían de hacerlo. Ujú. Ajá, sí, Recuerdo que más que hablar es accionar. Y bueno, recuerdo un ensayo que leí pues hace un poco eh, el mejor sobre presidente el de Costa mejor Rica. presidente de Costa Rica, Ah, Mae, sí, donde sí, se nota un poco que también el patriotismo debe de valer, debe de servir y las acciones, ayudar al pueblo, no solo en lo que le sirva a uno, tipo lo que pasó con un Figueres, no me acuerdo, fue que hizo, que tenían una planta de electricidad, algo así fue, y hizo un impuesto destinado a eso y se benefició a la familia de él en sí, lugar de correcto. beneficiar al país. Correcto, correcto. qué loco. Aquí entra como mucho en debate. Pues, realmente usted tiene que elegir, ¿verdad? Pero no me malentienda con eso, pero usted tendría que elegir al menos peor para, pues, gobernar, ¿verdad? Siempre, Sí, siempre entra como en discusión eso, mae, y también entran dos temas, ¿verdad? En lo que usted acaba de decir, como uno. Mae, la polarización de las personas, yo siento que hoy en día, mae, em, la sociedad está como muy dividida por estos temas que usted dice, en los que se basa la política, mae, economía, cultura, mae, ahora religión incluso, y es muy complicado, es como muy complicado, mae, saber qué es como lo mejor. Y, mae, también entra, bueno, hay un aspecto muy importante de la política, mae, como lo es la corrupción, que ya eso es más a lo interno, pero mae, tristemente de esa falta como tal vez de amor por su país, por su gente, yo siento que ha como degradado mucho la política, mae, y que la gente ya no confía en los políticos, mae, que diga que Ujú. son los ladrones y todo ese rollo, ¿verdad? Además de que de la publicidad en el siglo XXI, mae, vende de todo, sí, le vende a usted votos, pero como que usted se convenza realmente. Y sí. de ahí me parece como muy complicado. Campos, ¿usted qué opina? Que lo noto muy callado. Ah, es que yo solo estoy contemplando y analizando. Ah, A mí me está explotando la mente, bro. Dave, bro, no vino preparado. Mae, digamos, Es que, por mae, ejemplo, yo de ¿usted qué opina política, como de la gente en sí? ¿qué Cuando opino de la vienen gente en cada sí? 4 años, como cuando se polarizan, mae, y empiezan así, como incluso está súper agresivos, la verdad. Y ahí, no sé, mae, es como curioso ver como a veces, es que, mae, quiero escoger las palabras buenas para no quedar como el mae que no sabe política, aunque así sea. Pero, mae, no sé, me parece curioso, o sea, esos bares siempre me ha parecido curioso, pero como verla desde la sombra, ¿me entiendes? O sea, no como ponerme ahí a meterme en algo o estudiarlo a full. Me ha parecido Sí, ver curioso claro. como un país, por como puede ser de malo, una persona se puede ir a la mierda muy fácilmente, como es el caso que está pasando tal vez Eh, en algunos países en estos momentos.
Sí, Y mae. mae, o sea, me parece muy curiosa, pero no estoy como muy adentrado en eso, no tanto como me gustaría, tal vez. Mae, claro. No, y de hecho Sandy me llamó mucho la atención por lo que dijo de economía, porque también puede ser como al revés, ¿verdad? Que muchas Sí. veces una política correcta dirige a una buena economía y no tanto que ya esté destinado a eso. Porque, bueno, hay países, por ejemplo, que intentaron ciertos modelos económicos, pero fracasaron en ambos aspectos, política y economía. Pero, digamos, me gustaría saber su opinión más a fondo del tema, Sandy, como, ¿qué opina usted, digamos? Más que todo se trata, o sea, ¿cuál es esa forma de que los países prosperen? Porque tenemos casos de países muy jóvenes que realmente están así como muy enriquecidos y Como, países ajá. muy viejos que realmente no avanzan tanto. Que la política tiene que ver en esto. Mucho depende de la forma de administrar los recursos. Depende, bueno, no sé si recuerdan cuando, bueno, no van a recordar porque ni habían nacido, pero Herbert Hoover, Ah, presidente de sí, Estados Unidos de mae, 1920 vecino a mío. 29 a 33, Ajá. eh, fue, él empezó a utilizar los bancos como forma de económica de prosperar el país, pero los utilizaba de una forma que es cómpreme y págueme después y así, que con el tiempo, en menos de un año, logró, bueno, arruinar Estados Unidos y caer en ese crack de la bolsa de Wall Street, Sí, donde claro. cayó la economía, la Gran Depresión de Estados Unidos y bueno, todas las demás cosas. Eh, por no saber hacer uso de las cosas buenas que traía el Estados Unidos, porque ese Estados Unidos venía de ganar la guerra, si no me equivoco, de, de muchas cosas y pues un país nuevo debería de saber, debería de ver las virtudes que tienen los países viejos, que el día de hoy son considerados de los países más ricos del mundo y que tienen mejor estabilidad, o el primer mundo, deberían de ver esas virtudes que los llevaron a llegar ahí. Y los países viejos que están en Ujú. una cosa bastante decadente, deberían de primero dejar, si, dejar los problemas, tratar de afirmar y tratar de reconciliar al pueblo y después de eso empezar otra vez de cero, porque no pueden empezar, un edificio no puede construirse en base sobre agua, de verdad, y, y deberían de empezar de cero, aunque sea una cosa difícil, pero más que todo eso es lo que sirve un buen político y un buen accionador, alguien que sepa hacer las cosas bien Sí, y claro. no alguien que simplemente quiera ser el presidente por ser presidente y por tener esa... Sí. Y bueno, tenemos otros casos como una fruta, verdura de presidente. Uh, Tenemos a un, a un dictador, muchos dictadores, mae, no. depredadores de la libertad, entre comillas, mae, que de ahí, entre los más memorables, ¿cuáles podríamos destacar, Sandy? Stalin, ¿Cierto? dictador de la Unión Soviética. Bueno, aquí a la Fidel. par de nosotros, bueno, además de Ah, Fidel Castro, uy, mae, Daniel claro. Ortega, que bueno, se sabía que ya era un dictador, pero ahora se está reafirmando más con todas esas Sí, acciones claro, de mae. meter a los políticos que quieren hacer campaña electoral. Mae, sí, Eh, pobrecita esa gente legalmente. sí, Ma. Y, el Nicolás Maduro, obvio, Hugo Chávez. Hugo Oh, Chávez. ese se me había Hugo olvidado. Chávez, que bueno, Hugo Chávez fue una de las claves porque Venezuela cayó. Sí, mae, claro. Eh, Drásticamente. Pero Daisy, mae, la verdad es que qué Está tristeza. feo. Mae, la verdad es que eso fácilmente, mae, la política es como un involucramiento de todos, ¿verdad? Pero realmente, mae, ¿cuáles son como los retos de la política, digamos, para gobernar ahorita como en el siglo XXI, en esta década? Como, mae, la gente está huevadísima, mae,
de escándalos de corrupción por todo lado, la gente perdió la confianza en los políticos. ¿Qué tiene que suceder como para realmente ver un cambio? Uno, adaptarse a las nuevas acciones que pide el mundo. Por ejemplo, saber cómo utilizar bien el recurso de reutilizar, del reciclaje, de las emisiones sin óxido de carbono. Correcto. Dos, utilizar la publicidad de forma que no sea solo publicidad, Como sino, falacias, sí, prometer cosas que no se pueden. sino tener una publicidad que sea clara, que sea concisa y que no sea muy elaborada, porque entre más elaborado sea el cartel más mentira va a ser. Eh, También hay que escuchar al pueblo, como no lo hacen algunos presidentes. Hay que escuchar lo que piden, hay que ver el país como si no fuera uno el presidente, sino sentarse, verlo antes de ser presidente, cómo está el país ahorita mismo y qué es lo primero por qué accionar. Y obvio tener un buen gabinete, porque si el gabinete no lo respalda mucho, pues el presidente quedaría solo y por eso es que han pasado ciertas cosas en la historia mundial a veces. Mae, sí, realmente pensemos en que también lo que usted decía al principio, mae, tiene que haber como una cooperación entre todos los poderes de una república. Porque, mae, si se le da mucho poder a una sola persona, wow, Es ¿verdad? como darle poder a una Nayib sola persona, es Bukele. como firmar su propia tumba, Mae, básicamente. exacto, exactamente, digamos, cuando se le da mucho poder a una persona, llega a cosas extraordinarias, mae, se cree dueño Tanto de buenas como malas. muchas cosas, exactamente, mae. Tenemos casos como de todo el mundo sabe, la Segunda Guerra Mundial, mae, pero de Uf, también siento No, en este que momento, Nayib Bukele, presidente sí, de El Salvador, tiene un país es prácticamente él. y le cayó todo el hate de El Ujú. Salvador a Sandy. Ana, Nayib Bueno, Bukele. gente del Salvador, si hay alguien escuchando esto, no es cierto. Sandy está. No, no, es más vara. Según yo, Usted ese sabe, mae. presidente era psycho. Mae, Es que sí, más o menos, A ver, ¿y por qué realmente. pasó de que lo llamaran como el mejor o por ahí, por así Ok, decirlo, a hacer con digamos, tanto hate? mm, es que depende desde qué lado de la moneda lo vea usted, mae. A veces, muchas veces es como represión o realmente lo está haciendo por la seguridad. Pero digamos, Sandy nos puede explicar más de esto, que por qué Nayib Bukele es como no tan, Querido en que en este algunos momento. lados es popular y en otros realmente lo ven como un dictador, Ah, ok. un tirano puede ser. Pero Sandy, a él lo ven como posiblemente dictador o un posible dictador más que ya verlo como un dictador, por el hecho de eso mismo, de tener toda la asamblea legislativa por parte los 51 creo que Ujú. son del mismo partido político de él, el hecho de que esté haciendo ese control absoluto del país, porque parte de un dictador, una de las reglas número uno, un dictador es ser el dueño del país, ser el controlador y todo. Y si pues pasa esto, puede llegar a que vuelva a reelegirse, vuelva a ser presidente por esa cosa, y algo tipo lo que pasa con Nicolás Maduro también, que sí, siempre pasan las elecciones compradas y así, y él siempre pasa ganando y ganando y ganando y ganando, o Daniel Ortega. Y eso es lo que puede llegar a pasar y puede empezar a convertirse en un dictador que empieza con cara de buena persona y termina siendo lo peor de ese Además, país. Nicolás Maduro, cara de buena persona, no es que tenga precisamente. Pero, Yo man, sé. de eso tengo duda desde hace rato. O sea, en estos países, man, que han tenido el mismo presidente, que es malo por varios años, como Nicolás Maduro, Daniel Ortega, ¿cómo es que, man, nadie más se postula o cómo? ¿O simplemente compran las elecciones? Porque eso yo nunca lo he entendido. eh, Bueno, por lo menos en Costa Rica hay una cosa que rige que es que sin ningún partido político, además de, si, digamos, si hay un solo partido político,
eh, que se inscribe, hacen una elección, hacen elecciones, pero estas elecciones son sobre si quieren que este quede o si no. Ajá. Si queda que no, el, el presidente, el que se está postulando no queda y el presidente tampoco. Lo que quedaría es la Asamblea Legislativa como regidora del país. Pues si usted lo ve, la Asamblea Legislativa es la regidora del país. Entonces, Carlos, en este momento, Carlos Alvarado puede decir Ajá. cualquier cosa, pero primero tiene que pasar por ese lugar para decir que lo aprueban, como lo que pasó con la propuesta esta del Fondo Monetario Internacional. Ok. Eh, en esos países lo que pasa es que si bien alguien se quiere postular con otro partido político, por ejemplo en Nicaragua, los meten a la cárcel y ya no pueden ser postulados. Ah, ok, muy buena forma. Sí, Y es cierto, algo que había escuchado que fijo, creo que es un meme, pero como que en Corea del Sur, con el presidente que tienen allá, lo que pasa es que matan al otro compita que se quiere postular o a los que votan que no quieren que él quede presidente, él mismo, o una hora así, o es pura hora. yo conozco algo parecido en Corea del Norte, donde más que todo es que si alguien vota, primero, las votaciones siempre tienen que ser con la persona y siempre están registradas. El que vote, el que no vote por Kim Jong-un en este caso, Ajá. eh, lo mandan a múltiples torturas y por no ser leal al dios de Corea del Norte. Que es como que en la papeleta, si usted dice que no, tiene que poner como la dirección de su casa, una hora así, ¿ah? No, 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 simplemente como ya tienen la cédula, lo marcan y la papeleta tiene que poner el nombre y así saben quién es. Y las personas que son hijas de poderes altos de Corea del Norte y así, eh, siempre van a tener una educación superior hasta llegar a ser una persona normal, entre comillas, O con un de otros cargo países. por ahí, ok. Un Qué cargo duro muy alto. cuando la vara llega a ser así, cuando ya ni siquiera el pueblo tiene poder al voto, el derecho a la palabra o al voto. Sí, es bastante triste, sobre todo por un país que se cree democrático, digamos. Por Mm. eso es que, bueno, hasta el día de hoy Costa Rica sigue considerada como uno de los países más democráticos del mundo. Y bueno, con esto quiero terminar de decir que para mí la política siento que es algo que depende mucho de cómo hagan las personas, cómo piensen y Como pues, actúen. y cómo actúen, sí. Ok, entonces, digamos, ya para cerrar, una última pregunta. ¿Qué le gustaría decirle a las personas que nos estén escuchando para que se interesen más por la política? Porque es un O que se tema, quieren meter, pero no saben cómo. ajá, es un tema popular realmente y nos debería interesar a todos, pero también al mismo tiempo nos da como un poco a veces de miedo, de desinterés. ¿Y qué les diría a estas personas así brevemente para que se involucren, para que se involucren más en la política? Ok, ¿qué puedo decirles? Les puedo decir que la política es algo demasiado necesario en el día a día. Ya los países, bueno, los países rigen por pura política y uno debería eh, Involucrarse como en los involucrarse asuntos. más. Sí, Ajá. Bueno, Ok, yo creo que eso me está muy bueno, divertido. sí, bueno, yo creo que Eso es todo por hoy, me hoy gustó aprendimos compartir. mucho, En especial yo. sí, aprendimos mucho. Muchas gracias, Sandy, por habernos acompañado. Y bueno, ya saben, desde el pasado, presente y futuro, Damas, caballeros, señoritos, señoritas, abuelos, abuelas, padres primerizos, madres primerizas. desde la mañana, tarde y noche, desde donde nos estén escuchando, los bañazos, hasta la Por próxima. muchas gracias. Nos Nos vemos. vemos. Mua.